están? Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Análisis. Esta mañana tenemos la segunda ronda de entrevistas de candidatos a la gubernatura. Es el perfil del candidato y, como le hemos comentado a nuestra audiencia, en ejercicio de la libertad de expresión establecida en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XEU 98.1 FM hace del conocimiento de la sociedad la forma en que está dando cobertura a las actividades de partidos políticos y candidatos en este proceso electoral 2016. Realizamos 2 entrevistas de 1 hora en el programa Periodismo de Análisis por candidato, además de la realización de un debate de candidatos a la gubernatura que tuvo lugar el pasado miércoles 27 de abril a las 13 horas. En XEU estamos convencidos que no existe democracia sin libertad de expresión. Sin embargo, dada la complejidad de la ley electoral que provoca incertidumbre a los concesionarios de radio, hemos decidido limitar nuestra cobertura de este proceso electoral 2016 de la manera antes expuesta. En cuanto a las entrevistas, el orden de las mismas se sorteó en presencia de los representantes de cada uno de los 7 candidatos a la gubernatura. Recibimos en el estudio de XEU Noticias a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la Alianza para Rescatar Veracruz, que componen los partidos Acción Nacional y el PRD. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué nos dice? ¿Cómo va su campaña? Vamos muy bien, estoy muy contento. Hemos continuado con una campaña de propuestas concretas. Iniciamos con seguridad pública, después un programa estatal de educación, posteriormente algo que preocupa a todos los veracruzanos, que es la salud, el programa estatal para resolver el problema en materia de salud, un programa también de desarrollo económico, empleo, que es un programa básico, es de lo que más preocupa a los veracruzanos, la falta de empleo. En cada uno de estos programas fuimos a áreas específicas. Por ejemplo, en seguridad presentamos un programa específico en contra del secuestro, uno en contra del abigeato, uno en contra de la desaparición de personas. En materia de desarrollo económico ya presentamos un programa para impulsar el turismo, otro para impulsar la agroindustria, y el día de ayer presentamos en Perote un programa muy importante que es para combatir la corrupción y lograr plena transparencia en el ejercicio del gasto público. Esta ha sido nuestra campaña, una campaña basada en temas que son los que la sociedad veracruzana reconoce como más urgentes de resolver, una campaña limpia, una campaña que ha tenido objetivos muy concretos: llegar a los veracruzanos con un mensaje de aliento, llegar a los veracruzanos con un mensaje positivo. La respuesta ha sido extraordinaria. Todas las encuestas indican que vamos en primer lugar, que vamos a ganar la elección, que el 5 de junio Veracruz vivirá por primera ocasión en la historia un cambio de gobierno hacia otro partido, que el PRI nos ha gobernado 86 años, los veracruzanos ya decidimos que se va el PRI. ¿Este recorrido por los distintos municipios ha cambiado su diagnóstico de lo que sucede en Veracruz? ¿Su propuesta ha cambiado en materia, por ejemplo, de seguridad? No, mi diagnóstico se ha confirmado. Yo vine durante mucho tiempo señalando, por ejemplo, que en materia de seguridad pública estábamos en una crisis tremenda. El gobierno se encargó de negarlo, dijeron una y otra vez que esto no era verdad, y hoy vemos que la propuesta que yo hice el 3 de abril en Coatzacoalcos al iniciar mi campaña, de que viniera la Gendarmería a Veracruz y de que se hiciera cargo de la seguridad en Veracruz un funcionario federal, hoy Duarte la ha tomado, ya pidió, después de mes y medio de la propuesta que yo hice, ya pidió que venga la Gendarmería, porque efectivamente la inseguridad en Veracruz es cada día más grave y Duarte y su gobierno no pueden resolverla. En lo que he cambiado no es mi percepción, mi conocimiento de Veracruz y la forma de resolver los problemas. Lo que me ha calado como ser humano es escuchar a las veracruzanas y a los veracruzanos cómo sufren las consecuencias de un mal gobierno. Quisiera comentar, por ejemplo, en Pueblo Viejo, al terminar un evento, se me acercó una jovencita de 17 años y me dijo: quiero hablar con usted, le quiero pedir que nos apoye para que la clínica de Pueblo Viejo tenga lo elemental. Hace una semana se murió mi bebé de 11 meses porque no había ni oxígeno en la clínica. Eso a un ser humano, a cualquiera, hasta el más duro, le cala. Veo veracruzanos que no tienen para comer, veo veracruzanos como los vi en Amatitlán, por ejemplo, cuyos hijos han sido desaparecidos por la policía estatal, que con lágrimas, llorando, me dicen: por favor, pare esta situación, esto ya no es posible. He ido a los hospitales y veo cómo no hay medicinas y la gente me dice, una señora me dijo algo que es totalmente cierto, me dijo: nos dan la receta, pero la receta no cura. Es decir, como ser humano, evidentemente me ha calado, me ha llegado, hay momentos en que me entristece ver la situación de Veracruz, pero al mismo tiempo me estimula a tomar la decisión, a seguir adelante y
me confirma la necesidad de que Veracruz tenga un cambio. Veracruz no puede seguir en esta situación. El PRI nos llevó a una situación de desastre. ¿La gendarmería es la solución al problema de inseguridad? Es una solución a un momento de emergencia. ¿Y luego? Después tiene que hacerse lo que yo propuse. Se tienen que crear capacidades propias, es decir, el gobierno del estado debe tener una policía limpia y debe haber policías municipales. Ha sido un grave error desaparecer las policías municipales con el argumento de que estaban penetradas por la delincuencia. Quienes dejaron que las penetrara la delincuencia fue el gobierno del estado, pero se requieren policías municipales. Necesitamos a los 3 niveles de gobierno para combatir la inseguridad: el nivel federal con el ejército, la marina, la policía federal, la gendarmería; el nivel estatal con una policía estatal limpia, no vinculada a delincuentes; y el nivel municipal también, que es la policía que da proximidad, la policía que vigila la colonia, la policía que vigila la cuadra. Solamente así, y pagándole bien a los policías, dándole seguridad social, dándole certeza en el empleo, vamos a poder resolver este gravísimo problema que es la principal preocupación. ¿Cómo se puede lograr eso si no hay recursos? Sí hay recursos. Lo que sucede es que los han desviado, se los han robado. Yo acredité que solamente en el año 2014 el gobierno de Duarte se robó 818 millones de pesos del Fondo Federal destinado a la seguridad pública. ¿Está documentado? Sí, está totalmente documentado y denunciado por la Auditoría Superior de la Federación, no por Miguel Ángel Yunes, por la Auditoría Superior de la Federación. Y en años anteriores, la auditoría también denunció formalmente ante la Procuraduría General de la República que habían desviado más de 3,000 millones de pesos de los fondos destinados a seguridad pública. Sí hay dinero, pero lo han desviado. Es lo que nos dice Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por el PAN-PRD. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares en cuestión de desarrollo económico? ¿Qué haría, por ejemplo, con el impuesto a la nómina? ¿Lo eliminaría o qué plantearía? El impuesto a la nómina fue creado para desarrollar Veracruz, para obras públicas, y se convino desde entonces, desde la época de Miguel Alemán, en que sería un 2%, y que ese 2% se depositaría en un fideicomiso, y que los empresarios, que son quienes pagan el impuesto a la nómina, opinarían en ese fideicomiso acerca del destino de los recursos y que sería para obra pública. En todo el gobierno de Javier Duarte no han depositado ni un centavo al fideicomiso. 6,000 millones de pesos recaudados y ni un centavo depositado al fideicomiso. Y además con eso, subieron el impuesto del 2 al 3%, es decir, la tasa subió un 50% y sigue totalmente la opacidad, no se deposita nada. Lo que yo haré será bajar el impuesto del 3 al 2% y volver al origen de este impuesto, es decir, que sean recursos que se destinen a obra pública y que sean los empresarios, que son quienes pagan el impuesto, quienes supervisen que así se apliquen. Esto no puede ser. Realmente subir impuestos en el momento en que estamos perdiendo 1,000 empleos cada mes es ir en contra de la economía de los veracruzanos, ir en contra de la posibilidad de generar empleos en Veracruz. ¿No sería mejor eliminarlo? Porque sería absurdo, es absurdo sancionar a quien está generando empleo, ¿no? Se le aplica el impuesto por generar empleo. Bueno, lo ideal sería eliminarlo. Lo que sucede es que Veracruz está en quiebra. Si en este momento yo como candidato llegara a proponer que se eliminaran todos los impuestos, seguramente muchas personas más votarían por mí, pero saben que eso no se puede, saben que eso es imposible, porque este gobierno llevó a Veracruz a la quiebra financiera. Hoy Veracruz debe más de 100,000 millones de pesos y nos acabamos de enterar que pretenden endeudar a Veracruz con 20,000 millones de pesos más. Es decir, que 20,000 millones dejarían como salvoconducto, y así lo dijo el secretario del Trabajo de Duarte. ¿Pero qué evidencia hay de eso? Una evidencia. ¿Ya hay una iniciativa? Claro, la voz de esta persona certificada por un perito. Esa es la intención y se denunció. Lo denunciamos precisamente para evitar que este nuevo atraco se cometa. Por cierto, hablando de atracos, es muy importante que los maestros afiliados al IPE, que los trabajadores del Estado sepan que el día de ayer Javier Duarte sacó de las reservas técnicas del IPE 350 millones de pesos que van a ir directo a la campaña del PRI. Este es un atentado contra los trabajadores. ¿Fue aprobado por el Consejo? Sí, claro, lo aprobó el Consejo, donde tiene mayoría el gobierno del Estado. Pero lo aprueba el Consejo o no, es un atentado contra las pensiones de los pensionados actuales, pero también contra la posibilidad de tener una pensión a futuro de los trabajadores que están en servicio. Han saqueado el Instituto de Pensiones del Estado. Ayer se llevaron 350 millones de pesos más. Esto no lo debemos permitir los veracruzanos. Yo estoy del lado de los trabajadores del Estado, yo estoy del lado de los pensionados. Hay que impedir que este saqueo continúe, hay que impedir que los recursos del Instituto de Pensiones se destinen a financiar la campaña del PRI.
En cuanto a la tenencia, ¿se puede hacer algo porque está bursatilizada? ¿Por cuántos años? Por 15 años. Yo propuse desde el año 2010 desaparecer el impuesto a la tenencia vehicular. Lo propuse en campaña, engañaron a los veracruzanos, dijeron que desaparecía, después se generaron impuestos colaterales y junto con la desaparición de la tenencia, lo que hice también ya en esta campaña fue proponer la desaparición de las fotomultas. Un mes después de que yo lo propuse, Duarte, como una medida populista, electorera, propuso la desaparición de las fotomultas y anunció que esto sería definitivo. Yo sé que las quieren volver a reactivar a partir de junio, no lo voy a permitir. Y hay otro impuesto injusto a los veracruzanos, que es el impuesto a la revisión vehicular, el pago por derechos de revisión vehicular. ¿Qué fue lo que hizo Duarte? Canceló las concesiones, se las dio a sus amigos y subió el costo de la verificación vehicular a 370 pesos, 2 veces al año. Es decir, es un negocio de 1.400 millones de pesos anuales que se lo repartieron entre él y sus amigos. Y otro engaño más, que hoy denuncia, por cierto, un diputado priista, Ricardo Agüed. Dijeron que iba a haber licencia de manejar permanente, pero lo que no dijeron es que ya le habían concedido la concesión, le habían otorgado la concesión a una empresa de amigos de Duarte sin licitación previa, es decir, corrupción. ¿Se conoce el contrato o porque sí, claro, se sabe a quién hoy se lo entregó? denunció Ricardo Agüed. Pero decía que no le mostraron el contrato. Mande. Decía que no le mostraron el contrato. El contrato seguramente lo vamos a poder mostrar hoy o mañana. 1.000 millones de pesos otorgados a una empresa de amigos de Duarte, es decir, no tienen llenadera. Literalmente lo que están haciendo es saquear hasta el último centavo a los veracruzanos. Por eso la gente rechaza al PRI, rechaza a Duarte, rechaza al candidato del PRI, quiere un cambio y el cambio lo vamos a lograr. No hay medicinas en los hospitales. En las colonias de esta zona conurbada, y todo el mundo lo sabe, particularmente en Veracruz, faltan escuelas, faltan servicios, no hay alumbrado, no hay apoyo para las madres solteras, no hay apoyo para las mujeres, no hay empleo, no hay nada. Lo único que hay es una corrupción brutal en el gobierno. En cuanto a las carreteras, ¿qué hacer? Si dice usted que Veracruz está quebrado, ¿con qué arreglarlas? ¿Hay obras inconclusas? ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? No hay carreteras federales y estatales. Las carreteras federales se tienen que hacer la gestión ante el gobierno federal para que Veracruz tenga un programa especial de atención. Veracruz ha generado muchísimos recursos al gobierno federal, no solo en las zonas petroleras, también en las zonas portuarias como Veracruz. De aquí sale mucho dinero para la federación y la federación se ha desentendido de Veracruz. En lo que se refiere a carreteras estatales, ha habido recursos, pero lo mismo, vemos obras inconclusas, vemos carreteras que no se han terminado, puentes que están a medio terminar, por la misma razón, porque ha habido corrupción en el gobierno. Lo que vamos a hacer es definir con toda claridad cuáles son las carreteras prioritarias y sobre esas carreteras trabajaremos. Mentira que en 2 años se puedan reparar todas las carreteras y caminos de Veracruz, eso es demagogia pura. Lo que vamos a hacer es seleccionar cuáles son las carreteras y caminos que más se requieren, que más se transitan, y sobre ellos actuaremos. ¿Hay dinero? Sí hay dinero. Estamos escuchando a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por el PAN-PRD. Miguel Ángel Yunes Linares, son 2 años esta gubernatura, es mucho el gasto para los ciudadanos. ¿Realmente vale la pena esta gubernatura de 2 años? ¿Se puede hacer algo o solo serán momentos pues de falta de certidumbre para, por ejemplo, quienes invierten? Es un stand-by. Bueno, primero yo estuve en desacuerdo con esta reforma promovida por el PRI, por Javier Duarte, para que fuera solamente de 2 años la gubernatura. Era innecesario, absolutamente innecesario. Y estuve en desacuerdo porque me parece que entra Veracruz efectivamente en una situación de inestabilidad. Sin embargo, en 2 años se puede lograr mucho. Lo primero que se puede lograr es sacar al PRI del Palacio de Gobierno. Eso se va a lograr el 5 de junio. Es muy importante romper esta cadena de impunidad, protección, impunidad, protección. Yo pregunto, ¿dónde está Fidel Herrera hoy? Un individuo que saqueó a Veracruz. Hoy Fidel Herrera, son las 6 de la tarde en Barcelona, está viviendo como rey en un palacio lleno de dinero, y los veracruzanos estamos aquí hablando sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre la inseguridad. ¿Por qué él está allá y nosotros acá? Porque Duarte lo encubrió. Entonces Duarte quiere continuar con esta cadena de encubrimiento y corrupción, promoviendo al PRI. ¿Qué se puede hacer en 2 años? Primero, sacarlos de Palacio de Gobierno, y los vamos a sacar. Segundo, restablecer el Estado de Derecho en Veracruz. En Veracruz no se cumple la ley. Se actúa con toda libertad, como si no hubiera ley. Tercero, resolver el problema de inseguridad. Yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, soy un experto en la materia, y en 6 meses resolveremos el tema de la inseguridad. Cuarto, vamos a generar condiciones adecuadas
para que el empleo vuelva a tener en Veracruz un espacio adecuado. ¿Cómo hacerlo? Son varias medidas. La primera, al restablecer el Estado de Derecho se va a garantizar seguridad jurídica a los inversionistas. Los inversionistas sabrán que vienen a un Veracruz donde los jueces aplican la ley como debe de ser. No aplican la ley por instrucciones del gobernador en uno u otro sentido. Vendrán a un Veracruz seguro, un Veracruz donde podrán invertir con la certeza de que hay seguridad pública. Vendrán a un Veracruz donde tendrán el estímulo de haber bajado el impuesto a la nómina del 3 al 2%. En materia de turismo, por ejemplo, que es una potencia Veracruz y la zona donde estamos es la mayor potencia en materia de turismo de Veracruz, vamos a generar condiciones a través de la promoción del turismo. Veracruz no se promociona ni siquiera en México, ya no en el extranjero. Y hay posibilidades enormes de crecimiento del turismo. Precisamente hoy, en unos minutos más, me reúno con empresarios de Veracruz para hablar de cómo generar empleo en Veracruz. Una cuestión muy importante, resolver todo este tema de la tramitología interminable, que lo único que genera es corrupción. Somos el estado número 29 con menores estímulos a los empresarios por la cantidad de trámites. En Aguascalientes son el número 1. ¿Por qué no podemos estar nosotros en el número 1? ¿Por qué no eliminar todos estos trámites innecesarios que hacen casi imposible establecer una empresa en Veracruz? Yo lo voy a hacer. Vamos a eliminar trámites, vamos a generar mejores condiciones, vamos a promover el empleo. ¿La deuda? ¿Qué va a hacer con la deuda? ¿Se puede hacer algo o pues ya nos quedamos, ¿cuántos años? ¿30 o cuántos? Yo con la deuda haré 3 cosas. Primero, saber cuánto realmente se debe. Nadie sabe cuál es el fondo de la olla. ¿Cuál es su cifra? Siendo más de 100,000 millones de pesos. Pero hay una deuda que no se ha calculado debidamente. La deuda futura del Instituto de Pensiones del Estado. Duarte está a punto de llevar al Instituto de Pensiones a la quiebra. Eso significa que pone en riesgo las pensiones de los trabajadores. Primero, llegar al fondo, saber cuánto es. Segundo, que es muy importante, renegociar la deuda. Hay deudas en este momento contratadas a tasas de interés que son realmente absurdas. 9% anual, cuando debían estar contratadas a no más del 5% anual, es decir, pagaron casi el doble de intereses, y esto habla de que hay corrupción también. Tercero, la deuda que vamos a pagar, sí, es la deuda con los bancos, pero primero hay que pagarle la deuda a la gente con la que se tiene una deuda social, a la gente que va a los hospitales y no hay medicinas, a los niños a los que les quitaron las becas, a los abuelitos a los que les quitaron las becas, la deuda con las mujeres solas que no tienen apoyo del gobierno, la deuda con las madres que quieren instalar un negocio y que tampoco tienen ningún apoyo del gobierno, la deuda con los hombres del campo que no reciben un solo centavo. Esa es la primera deuda que hay que pagar y la que luego nos olvidamos. Es la deuda mayor de este gobierno. ¿Los proveedores que ya algunos cumplieron con lo que les pidieron y no les han pagado? Claro. Vamos a abrir un registro de acreedores del gobierno del Estado. A partir del 6 de junio estará la página de internet para saber realmente a quiénes el gobierno del Estado les adeuda y si realmente les adeuda, porque habrá muchos que seguramente o no construyeron la obra o no la terminaron, y hay muchos casos que yo podría mencionar de personas que simplemente facturaron sin entregar nada absolutamente al gobierno. ¿Qué porcentaje de esta deuda entonces no es real o no es legal? Yo estimo que un 20 o 30% de la deuda no es real. La deuda bancaria ahí está, es una deuda documentada. Repito, se tienen que bajar las tasas de interés para que el gobierno tenga liquidez, tenga recursos para aplicarlos en beneficio de la población. Pero buena parte de la deuda es deuda que no se debe, deuda que no debemos pagar porque son proveedores que fueron cómplices del gobierno. ¿Cómo voy a pagar, por ejemplo, a proveedores de medicamentos que entregaron, en lugar de medicamentos contra el cáncer, para combatir el cáncer de niños, entregaron botellas llenas de agua? Eso no se va a pagar. Lo que tienen que pagar es ir a la cárcel. Y una parte muy importante de la deuda, una parte muy importante es hacer justicia. Los veracruzanos quieren que se haga justicia. En todas partes piden que Duarte y los funcionarios de su gobierno devuelvan lo que se robaron. La Procuraduría General de la República ya tiene en su poder las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, y lo dijo el Auditor Superior de la Federación. Son más de 35,000 millones de pesos que se llevó este gobierno a la bolsa, y tiene que ir a la cárcel, lo dijo el auditor y lo digo yo. Tienen que devolver lo robado. De esta manera podremos tener más recursos para aplicarlos en beneficio de la gente, en beneficio de esta gente que está demandando servicios, que está demandando seguridad, que está demandando medicinas, que está demandando apoyos.
Estamos escuchando a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la Alianza para Rescatar Veracruz, que componen el PAN y el PRD a la gubernatura de Veracruz. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? Como se dice coloquialmente, borrón y cuenta nueva en caso de llegar o barrerá para atrás. No, de ninguna manera, no borrón y cuenta nueva. No se trata de barrer para atrás, se trata de barrer hacia el futuro. Se trata de garantizarle a los veracruzanos que la ley se aplicará y se tiene que aplicar. Y una cosa muy importante, al aplicarle la ley a Duarte y a sus cómplices, Miguel Ángel Yunes estará mandando un mensaje a todos sus colaboradores y a él mismo, es decir, aquí no hay de ninguna manera autorización para meterle la mano al dinero de los veracruzanos. Se trata de cambiar la moral pública, de lograr que Veracruz se gobierne con base en principios éticos, con base en principios morales. Se trata de que el pueblo de Veracruz no se acostumbre a gobiernos corruptos que se van como si nada hubiera sucedido. No borrón y cuenta nueva, tampoco cacería de brujas. Habrá responsabilidades concretas para quienes cometieron hechos ilícitos. Por ejemplo, por ejemplo, Javier Duarte, por ejemplo, Eric Lagos, por ejemplo, Adolfo Mota, por ejemplo, Gabriel de Antes. Hay quienes tienen fuero. No importa, el fuero no protege para siempre. El fuero protege por un tiempo determinado y la Procuraduría General de la República está obligada a actuar en contra de ellos. Por ejemplo, Tarek Abdala, por ejemplo, hay sin número. Todos los secretarios de finanzas de Duarte, todos están denunciados ante la Procuraduría General de la República por la Auditoría Superior de la Federación. No puede haber impunidad. Si nosotros permitimos que haya impunidad, quien llegue al gobierno del Estado en el futuro seguirá con esta misma cadena de corrupción, impunidad, y se acabó. Yo creo que es el momento justo en que los veracruzanos dijimos, ya basta de PRI, hay que cambiar, y para cambiar hay que ir a votar, y al votar estaremos garantizando que se hará justicia a los veracruzanos. ¿Qué garantiza que esto sea así, que las cosas cambien en caso de que usted llegara a ganar, Miguel Ángel Yunes Linares? Ha tenido también señalamientos cuando estuvo en el ISSSTE. Dígame cuáles y se lo respondo con mucho gusto. ¿Cómo cuáles? ¿No tiene ninguna denuncia? Absolutamente. ¿Ninguna observación? Ninguna. Y le pido a quienes me escuchen, que nos escuchan, que entren a la página de la Secretaría de la Función Pública y que busquen mi nombre. En esa página aparecen todos los funcionarios que en alguna ocasión en la vida han sido denunciados, que han sido amonestados, que han sido sancionados. No existe ninguna. Lo que sí tengo son reconocimientos de mi trabajo en el ISSSTE. Yo en el ISSSTE dejé 95 nuevos hospitales y clínicas. Aquí en Veracruz hay 2. Uno de ellos está en la avenida de Admirón, casi esquina Bolívar, el mejor hospital del ISSSTE del país. Y dejamos en caja, en el ISSSTE, 56,000 millones de pesos. No tengo un solo señalamiento, jamás en la vida lo he tenido. Tengo señalamientos, obviamente periodísticos, hechos por funcionarios de Duarte y del PRI, que quieren desprestigiar a sus adversarios, que han utilizado la guerra sucia como instrumento en esta campaña electoral. ¿A qué señalamientos se refiere periodísticos, Miguel Ángel Yunes Linares? A los que ellos han inventado, a decir que en el ISSSTE quebró y una serie de tonterías. El ISSSTE está más fuerte que nunca en lo financiero y se logró gracias a la reforma que hicimos con el presidente Calderón. Hicimos una reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, una reforma muy importante que le dio solidez financiera, que le dio perspectiva de futuro. Aumentamos, garantizamos en primer lugar las pensiones de los trabajadores, mejoramos los servicios de salud, abasto completo de medicamentos en las clínicas del ISSSTE, los créditos de vivienda aumentaron de 20,000 a 110,000. Realmente fue una etapa muy exitosa. Jamás en la vida tuve un solo comentario, una sola observación de la Secretaría de la Función Pública ni de ninguna otra institución. Lo señalan de haber estado en funciones cuando se fue el Chapo, la primera vez, en la primera fuga. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? Falso. A ver, totalmente falso. El Chapo Guzmán se le fugó al gobierno de Peña Nieto, no a Miguel Ángel Yunes. Yo fui subsecretario de Seguridad Pública a partir del 10 de enero de 2005 y el Chapo Guzmán se había fugado 4 años antes, el 19 de enero del año 2001. Es totalmente falso. ¿Por qué lo vinculan con ello? No, pues precisamente por esta campaña de desprestigio, de guerra sucia, porque el PRI no tiene ideas. El PRI lo único que tiene es lodo en sus manos para tirarle a sus adversarios. Pero ahí están los documentos. Yo llegué en el 10 de enero de 2005 a tomar posesión como subsecretario de Seguridad Pública Federal. El Chapo se había fugado 4 años antes, yo no trabajaba en el gobierno federal, yo vivía en Veracruz. Se fugó el 19 de enero del año 2001 y lo pueden checar en su computadora todos los que me escuchan. Estamos escuchando a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la Alianza para Rescatar Veracruz, que componen el PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz. ¿Qué opina Miguel Ángel Yunes Linares de las encuestas?
No, opino que las encuestas no necesariamente todas son ciertas. Hay empresas encuestadoras que se prestan a hacer lo que, empresas poco serias, ¿no? Son un indicador, pero en Veracruz particularmente las encuestas cambian radicalmente, no coinciden con los resultados. Yo recuerdo perfectamente bien, hace 6 años que fui candidato, las encuestas que el gobierno y el PRI mostraban decían que yo iba 23 puntos abajo. Y la elección, pues la ganamos. La elección todo Veracruz sabe que la ganamos y que nos la robaron la noche de la elección. Yo respeto a los encuestadores, no opino mal de ellos, simplemente digo que hay algunos que no debieran serlo, que debiera haber una ética profesional, un colegio de encuestadores, debiera haber empresas encuestadoras que estuvieran calificadas, analizadas, pero bueno, cada quien opina lo que considera prudente. Mis encuestas... ¿Cree en las encuestas? En las que yo hago, sí, porque yo no me engaño, cometería un grave error si yo levantara encuestas para engañarme. Y las encuestas que nosotros tenemos, que son de la empresa Verumen y Asociados, que es la empresa más seria sin duda en México en materia de encuestas, consistentemente nos dan una ventaja de entre 7 y 10 puntos sobre el PRI y sobre los demás aspirantes a gobernador. 7 a 10 puntos, es decir, estamos hablando de 300,000 votos de ventaja, una ventaja inalcanzable. Pero sus oponentes hablan de que han cambiado la perspectiva, ha cambiado la composición, digamos, del voto, de la preferencia. Bueno, pues ellos pueden decirlo, pero evidentemente la evidencia muestra lo contrario. A quien atacan es a mí, y no se ataca al que va en la cola, se ataca al que va en la punta. Dice Mafalda que le tiran piedras al árbol que da más frutos, y el árbol que da más frutos en este caso es la alianza PAN-PRD, por eso es el golpeteo en contra nuestra. Si fuéramos en tercer o cuarto lugar ni nos voltearían a ver. ¿A su familia la vinculan con Panama Papers, a su hijo? No, para nada. Mi hijo salió y precisó con mucha claridad. Primero que nada, él nunca firmó ningún fideicomiso. Segundo, jamás se vinculó con la empresa de Panama Papers. Él lo que dijo, y lo dijo públicamente, fue que se iba a ir a vivir a España, su esposa es originaria de España, que él contrató un despacho de la Ciudad de México que se llama Doporto para que le hiciera un fideicomiso. Punto, eso es todo. Y fideicomiso que no se firmó. Ahí lo dice la propia nota, dice que el fideicomiso jamás se firmó porque él no se fue a vivir a España. Después circularon algunos audios de una conversación entre usted y su hijo donde estaban, al parecer, iban a comprar unas propiedades millonarias. Absolutamente falso. También mi hijo salió a desmentirlo. Esto fue parte de la guerra sucia del PRI. Pagaron 400 millones de pesos. Eso fue lo que Duarte pagó a la cadena Univisión. 400 millones de pesos para que difundieran algo absolutamente falso. Ni mi hijo ni yo nunca convenimos comprar, ni podemos comprar un departamento de 58 millones de dólares en Estados Unidos. Mi hijo se dedica a la promoción inmobiliaria en Estados Unidos, es decir, él reúne inversionistas para que hagan negocios en Estados Unidos. Es lo único. A Héctor, al PRI, a Duarte, no le importó lesionar a un joven que no tiene nada que ver con la política, que tiene 38 años de edad y desde los 19 trabaja para salir adelante. Él es un joven que ha salido adelante gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, y hoy se ha visto afectado por toda esta guerra sucia. Jamás, ni él ni yo, planeábamos comprar nada. Él me estaba comentando de una promoción inmobiliaria que estaba haciendo. ¿Hablaba de ganancias? Sí, claro. Para los inversionistas, no para mí. ¿Qué opina de su primo Héctor Yunes, Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, opino que Héctor vendió su conciencia, vendió su dignidad, lo lamento muchísimo. ¿A quién? Se la vendió a Duarte, evidentemente, y ha quedado más que claro. Héctor, de tener una relación fraterna, de tener una relación cercana, una relación cordial, pasó a señalarme como responsable de hechos abominables. Me llamó asesino, me llamó pervertido sexual, me llamó pederasta, me ofendió de una manera tal que yo no me atrevería a ofender ni siquiera a un extraño. Héctor, por quedar bien con Duarte, para pagarle a Duarte los 500 millones de pesos que le dieron para la campaña, fue capaz de ofender a toda su familia. Por eso yo digo que a Héctor no lo voy a demandar. Evidentemente, por toda esta campaña de desprestigio, voy a demandar a Duarte, voy a demandar al PRI. A Héctor no, porque Héctor ya está condenado. Héctor está moralmente condenado. La condena de Héctor se llama vergüenza, porque Héctor no podrá ver nunca a los ojos a alguien de su familia. Héctor me faltó al respeto de manera grave. Le faltó a mi esposa, le faltó a mis hijos, le faltó a mis nietos, a mis nueras, a todos. Nos hizo un daño que no debía haberlo hecho. Y lo hizo sabiendo que todo lo que afirmaba era mentira.
Y hoy ha quedado perfectamente claro que fue un montaje, que fue una mentira, que todo lo que dijeron era falso. Y hoy, en lugar de tener la el mínimo sentido ético de salir a ofrecer una disculpa, simplemente dice, no hay nada, no me refiero al tema y se acabó. Ellos, él y Duarte, se pusieron de acuerdo en esto, son lo mismo, son los mismos, y lo único que quieren es perpetuar al PRI en el poder para garantizarle impunidad a Duarte, a cambio de 20,000 millones de pesos que Duarte le dejaría en un nuevo crédito que aplastaría a los veracruzanos. Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz. Habla usted de una guerra sucia, pero ¿por qué lo vinculan con estos actos de presunta pederastia? Precisamente porque hay una guerra sucia. Pero esta joven ha hecho algunas declaraciones, Edith Escalada. Sí, pero ayer, precisamente ayer, vino la madre de la joven a la que señala Edith Escalada y dijo con toda claridad que es absolutamente falso, que es una invención del gobierno del Estado, que es una invención del PRI, que va a solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, que va a demandar a Duarte y que va a demandar al PRI. Y previamente yo había salido a mostrar documentos oficiales de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, señalando que nunca en mi vida tuve participación en estos hechos. Es la guerra más asquerosa que se pueda haber emprendido en contra de alguien. Y quiero comentar lo siguiente, hasta en las guerras reales hay normas. La guerra sucia es precisamente lo que está haciendo el PRI, utilizar niños, utilizar mujeres desvalidas, mujeres que no tienen quien las defienda más que su valor y su dignidad, para lastimar a las personas. Eso lo reprueba toda la sociedad. Hoy Héctor está condenado por la sociedad a la vergüenza. Héctor no puede de ninguna manera ver a los ojos ni siquiera a sus hijas, porque sabe perfectamente bien que yo no soy así, que soy un hombre de bien, que soy un hombre de familia. ¿Ha hablado con él? No. ¿Esta elección ha separado a su familia, Miguel Ángel Yunes Linares? Absolutamente, mi familia está más integrada que nunca. ¿La apoya? ¿Le apoyan? Al 100%. ¿Qué pasará si no gana esta elección, Miguel Ángel Yunes Linares? Vamos a ganar la elección, no tengo ninguna duda. No hay un veracruzano que quiera votar por el PRI. Todos los veracruzanos saben que el PRI llevó a Veracruz al desastre, que el PRI llevó a Veracruz a la inseguridad, que el PRI llevó a Veracruz a la corrupción sin límites, que el PRI llevó a Veracruz a la guerra sucia, que el PRI llevó a Veracruz a la falta de medicinas en los hospitales, que el PRI llevó a Veracruz a la falta de caminos, de carreteras adecuadas. Eso es lo que la gente sabe, que el PRI llevó a Veracruz a una deuda que tendremos que pagar los próximos 30 años, que el PRI golpeó a los viejitos cuando demandaban que les pagaran su pensión en el mes de diciembre, que el PRI quebró a la Universidad Veracruzana. Yo pregunto, ¿quién va a votar por el PRI en estas circunstancias? Nadie. Vamos a ganar la elección y la vamos a ganar porque PAN y PRD somos la única alternativa real para sacar al PRI de Palacio de Gobierno. Esa es la realidad y somos la única alternativa real para hacer un buen gobierno. Si no gana, ¿va a respetar la elección o qué es lo que prevé Miguel Ángel Yunes Linares? Vuelvo a repetir, vamos a ganar la elección. Y no solo lo dicen las encuestas, lo dice toda la gente en todas partes. Nadie quiere votar por el PRI, nadie quiere que Duarte se perpetúe en el poder, nadie quiere impunidad. Héctor sería garantía de impunidad para Duarte, ya lo vimos en los spots, ya lo vimos en todas partes, diciendo Duarte es mi jefe político, es decir, él es un empleado de Duarte, él es un instrumento de Duarte para perpetuarse en el poder y para hacer lo mismo que Duarte hizo con Fidel Herrera, encubrirlo, que se puede ir Duarte con las bolsas llenas y sin ningún riesgo de ir a la cárcel. ¿Hay riesgo de que se anule esta elección? No veo ningún riesgo de que se anule. ¿En qué casos podría suceder esto? Le voy a decir por qué no veo riesgo. Porque quienes provocan estas situaciones, quienes han hecho guerra sucia, y por cierto es bien importante, el Instituto Nacional Electoral llamó calumniadores a los priistas. Los 2 spots que habían subido en contra mía, diciendo que yo había abusado de una niña, el Instituto Nacional Electoral los calificó como calumnias y los bajó e impidió su difusión. Esto es muy importante. La propia autoridad electoral está señalando que el PRI son unos calumniadores. ¿Qué sucedería si el PRI reclamara la nulidad de la elección ahora que pierda? Sucedería que de acuerdo con la ley nadie puede reclamar la nulidad por un acto que él mismo ha cometido. Es decir, si ellos cometieron actos de guerra sucia, ellos no pueden alegar la nulidad de la elección diciendo yo provoqué guerra sucia. Sería inadmisible. ¿En qué casos aplica la nulidad de la elección como ya ocurrió en Colima? Bueno, cuando hay una intervención abierta del gobierno del Estado, una intervención
del gobierno del Estado que sea definitiva para que la elección se anule. Pero vamos a ganar por amplio margen, no tengo ninguna duda. El pueblo de Veracruz rechaza al PRI, tiene razones suficientes para rechazar al PRI y sabe que los únicos que podemos vencer al PRI somos panistas y perredistas unidos, con muchos militantes, por cierto, del propio PRI, que están hartos del PRI, que han tomado la decisión de sumarse con nosotros, militantes también de otros partidos, que se han dado cuenta que hay una vinculación entre el PRI y sus candidatos, que lo único que hicieron fue tratar de dividir el voto, pero el voto no se va a dividir, vamos a tener un triunfo holgado, un triunfo por amplio margen. Pero hay denuncias de los partidos políticos, ¿no?, de presuntas irregularidades. ¿Eso no podría contribuir a una posible nulidad? Y eso finalmente, pues, ¿a quién beneficia? Porque si de por sí son 2 años, una nulidad vendría, pues, a cortar los tiempos, ¿no? No creo en que se configure la posibilidad de la nulidad, no lo creo. Estamos escuchando a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura del PAN-PRD, a quien le agradecemos su presencia. ¿Algo más que desea agregar? Sí, solamente decirle a las veracruzanas, a los veracruzanos, que el día 5 de junio tienen en su mano, literalmente en su mano, la posibilidad de cambiar a Veracruz. Cuando tengan el plumón y estén frente a la boleta, piensen que todo el desastre que vivimos lo provocó el PRI. Hay que sancionar al PRI, hay que cobrársela al PRI. Y piensen también que la única posibilidad real de sacar al PRI de Palacio de Gobierno la representa Miguel Ángel Yunes Linares, de sacar al PRI de Palacio de Gobierno y de gobernar bien en beneficio de los veracruzanos. Muchísimas gracias. Gracias, le agradecemos a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la Alianza para Rescatar Veracruz, que componen el PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, por habernos acompañado en el perfil del candidato en la segunda ronda de entrevistas. Gane o pierda, lo esperamos el próximo 6 de junio aquí en el estudio de XEU Noticias. Voy a ganar. Buenos días. Vamos a